La paz del Señor. Muy buenos días, queridísima alma contemplativa. Qué alegría poder estar contigo, poder compartir contigo el Santo Evangelio. Estamos a jueves 8 de febrero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Va a aparecer en el Evangelio de hoy una persona muy especial que destaca por su fe, por su confianza, por su humildad y por su perseverancia. Nos va a enseñar algunas cosas muy importantes para nuestra oración. Vamos a escuchar el Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Vamos a entresacar las enseñanzas que podemos obtener de este Santo Evangelio. Como te digo siempre, querida alma contemplativa, yo te voy a decir algunas palabras, algunas enseñanzas que yo obtengo al orar con este Evangelio. Pero tal vez a ti el Señor te ilumine otros aprendizajes, otras cosas. Entonces, ya sabes que lo más importante no son mis palabras, sino tu oración personal, que tú ores con la palabra de Dios, que tú ores con las palabras del Santo Evangelio. Nada puede sustituir a tu oración personal. Tú puedes escuchar 1000 enseñanzas, puedes leer un montón de libros, puedes aprender un montón de cosas
en un montón de sitios. Si no tienes experiencia personal del Señor en tu oración personal, de nada te servirá toda esa sabiduría. Lo más importante es nuestro encuentro personal con el Señor en la oración. Entonces dice el Evangelio que Jesús entró en una casa procurando pasar desapercibido. O sea, que quería que no se enterasen de que estaba por allí. Jesús, durante toda su vida, hizo muchos esfuerzos por pasar desapercibido. Y nosotros a veces hacemos un montón de esfuerzos por tener notoriedad. Jesús esforzándose por estar oculto y nosotros esforzándonos por hacernos notar, porque se den cuenta de que estamos ahí, por destacar. Entonces Jesús procura pasar desapercibido, pero no logró ocultarse, dice el Santo Evangelio. Esta es una enseñanza bonita. A Jesús no todo le salía como él quería. No todo le salía bien. Quería que no se enterasen de que estaba allí y se enteraron. Y otras muchas cosas no le salieron bien. Quería que ocurriesen de una determinada manera y ocurrieron de otra. Si ni siquiera a Jesús todo le salía como él quería, ¿cómo vamos nosotros a pretender que todo salga como nosotros queramos? Que todo sea como nosotros queramos, según nuestros planes. La sabiduría está La sabiduría no está en que todas las cosas me salgan bien, me salgan como yo quiero. Ahí no está la sabiduría. La sabiduría está en aceptar cómo suceden las cosas. Aceptarlo, aunque no sean como yo quiero. Y la sabiduría del corazón está en aceptarlas con paz. Entonces se entera una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro. Y esta mujer tiene la conversación que hemos escuchado con Jesús. Y parece que Jesús no la hace caso. Ella le pide que cure a su hija y Jesús la responde: deja que primero se sacien los hijos. O sea que parece que Jesús le dice: no te lo voy a conceder. Pero ella persevera. Y esta es la primera enseñanza importante para nuestra oración. No se cansa de pedir a Jesús, persevera. Segundo, la confianza. Ella está segura de que Jesús lo puede hacer. La confianza. Es muy importante para la oración la confianza. Creer siempre que Dios lo puede todo, que Jesús lo puede todo. Y luego la humildad.
Porque cuando Jesús decía, no está bien echar el pan de los hijos a los perritos, ella se podría haber ofendido. Me estás llamando perro. Pero ella no se ofende, porque es humilde. También los perritos comen de las migajas que echan los niños debajo de la mesa. Es una frase muy humilde por parte de ella. Entonces aquí os quería leer una gran enseñanza de Santa Teresa de Jesús sobre la humildad en la oración. Creo que esta enseñanza es valiosísima. Está en el libro de las moradas, en el epílogo o conclusión número 2. Dice así: verdad es que no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas, aunque os parezca las tenéis grandes. Fíjate qué importante. No en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas. No se puede subir de grado de oración por mis propias fuerzas. Yo lo voy a conseguir. Pues no va por ahí la cosa. A base de puños, a base de fuerzas. Porque no en todas las moradas, no en todos los grados de oración podemos entrar por nuestras fuerzas. Aunque os parezca las tenéis grandes, aunque os parezca que tenéis muchas fuerzas. Si no os mete el mismo Señor del castillo. ¿Ves? Hay en determinadas moradas, en determinados grados de oración, que si no te mete el Señor en ellos, tú no puedes entrar. No te creas que lo puedes todo con tus fuerzas, por muchas que sean. Continúa. Por eso os aviso, que ninguna fuerza pongáis si hallareis resistencia alguna. Si ves que no puedes entrar, no pongas fuerza, porque le enojaréis al Señor, de manera que nunca os deje entrar en ellas. Es una manera de hablar, pero quiere decir que el Señor no te va a meter en determinadas moradas hasta que no te vea humilde. Y como no te vea humilde, no vas a entrar ahí nunca. Porque para entrar en ciertas moradas es necesaria la humildad. Continúa Santa Teresa. Es muy amigo de humildad. Es que es muy importante esto, es que, querida alma contemplativa, Dios es muy amigo de humildad. Conteneros por tales que no merecéis entrar aún en las terceras, le ganaréis más presto la voluntad para llegar a las quintas. Tú dices, es que yo soy tan pobre que no merezco entrar ni en las terceras. Pues si tú lo dices de corazón y con esa humildad, pronto el Señor te llevará a las quintas. Y de tal manera le podréis servir desde allí, en las quintas moradas, continuando a ir muchas veces a ellas,
que os meta en la misma morada que tiene para sí, las séptimas, de donde no salgáis más. Si no fuereis llamada de la priora, que te pide la priora, que te piden tus superiores, que hagas algo exterior. Y aunque mucho estéis fuera por su mandado, aunque estéis mucho tiempo fuera de esas séptimas moradas, porque te encarguen obras exteriores, siempre cuando tornareis os tendrá la puerta abierta. Estás ocupado en obras exteriores, pero cuando vuelves a tu interior, ahí te tiene el Señor, abiertas las puertas de las séptimas moradas. Una vez mostradas a gozar de este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso. El alma que por su gran humildad, por su mucho amor y oración, ha entrado en las séptimas moradas, en todas las cosas haya descanso. Aunque sean de mucho trabajo, esas cosas, con esperanza de tornar a Él y que no os lo puede quitar nadie. Con la certeza de que cuando vuelva a su interior encontrará tan profundo a Dios, todos los trabajos se le hacen poco. Qué enseñanza tan preciosa de Santa Teresa. Para concluir, os animo a que os suscribáis al boletín. Nos estamos esforzando mucho por hacer un boletín que os pueda gustar e incluso estamos poniendo algunos vídeos que solo son para los suscriptores al boletín. O sea que hay algunas cosas que solo las puedes ver, algunos vídeos que solo los puedes ver si estás suscrito al boletín, que es gratuito suscribirse. Así que os animamos mucho a que os suscribáis al boletín. Lo tenéis en la descripción del vídeo, el enlace para suscribiros. Querida familia, en María con nosotros hemos hecho un nuevo canal, un segundo canal, que se llama María con nosotros Predicaciones. A partir de ahora vamos a ir poniendo los vídeos que son de predicaciones, como por ejemplo el Evangelio de cada día o el curso de vida espiritual, en este nuevo canal, de manera que, para no perderte estos vídeos, suscríbete al canal María con nosotros Predicaciones. Tienes el enlace para suscribirte en la descripción de este vídeo y también puedes buscar en YouTube María con nosotros Predicaciones y suscribirte. La paz del Señor.